El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, ¿cómo les va? Rafael Gamboa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar sobre qué es la ciberresiliencia y cómo adoptarla para lograr que nuestra empresa sea ciberresiliente. Mi nombre es Agustina y voy a presentar a los oradores de esta webinar. La webinar será brindada por Fabio Mesa, gerente de preventa regional de licencias online, y nuestro invitado especial, Rafael Gamboa Bernate. Rafael es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, tiene un máster en tecnologías de información y privacidad y un máster en propiedad intelectual, ambos títulos otorgados por The John Marshall Law School en Chicago. Es consultor del BID y del Banco Mundial en reforma judicial. Es profesor en varias universidades y conferencista nacional e internacional. Ahora, muy bien, le voy a dar el paso a Rafael, que es quien va a comenzar a dar nuestra presentación. Muy bien, Rafael, ya sos presentador, así que podés dar inicio, compartir tu presentación y comenzar la webinar. Vamos a ver que el micrófono, Rafael, que no se oye, así a ver, para que pueda empezar a comenzar a dar su presentación. Buenos días. Buenos días, ya es Rafael Gamboa. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy que nos reúne es la importancia de la ciberresiliencia dentro de la organización. Entonces, la idea es hacer un breve análisis de esta nueva denominación de la organización, que es bien importante tener en cuenta. Entonces, bueno, la presentación aquí, un tema inicial: el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que ha caído. Básicamente es como debemos entender las organizaciones. El tema de la falla es algo inminente, sin lugar a dudas es algo que va a suceder. Nosotros no podemos evitar que vaya a ocurrir un incidente, una falla. Lo que tenemos es estar preparados para este tipo de situaciones y contingencias que va a presentarse. Entonces, hemos dividido la presentación en 7 capítulos: la parte introductoria, el concepto de ciberresiliencia, los principios de la ciberresiliencia, los componentes de la ciberresiliencia, un modelo de madurez que se ha venido presentando y desarrollando en el mundo, para pasar a las etapas de implementación y acciones que debe tener, y finalmente una parte final de conclusiones. La parte introductoria, simplemente arranquemos diciendo que el derecho sigue a los hechos. Eso quiere decir que las normas lo único que hacen es regular situaciones que se presentan en el entorno social, económico y por supuesto tecnológico. La tecnología es sin lugar a duda los hechos que se están presentando. Lo que busca la norma es regular unos hechos, y los hechos son absolutamente tecnológicos, y esos hechos tecnológicos y la misma tecnología es un tema cambiante. Lo que hoy es el cutting edge, lo que hoy es absolutamente novedoso, mañana va a ser obsoleto, y es el principal desafío que nosotros tenemos que tener: entender cómo se está desarrollando la tecnología, hacia dónde va, para poder prever para dónde va, y por supuesto entender las situaciones que se nos van a presentar. Es un entorno cambiante. Nosotros miramos y analizamos cuando vemos el tema del comercio electrónico, del ciberespacio, de la ciberseguridad, de la misma seguridad. Son conceptos que, si bien siguen existiendo, son reemplazados por nuevas cosas.
Hace un par de años nadie hablaba del ciberespacio, nadie hablaba de la nube. Ahora nosotros estamos hablando con temas de inteligencia artificial, tema de minería de datos, una cantidad de conceptos que vienen desarrollando, y eso es lo que tenemos que entender, que es un entorno absolutamente cambiante. La tecnología va a unos pasos agigantados y es allá hacia donde tenemos que entender cómo funcionan y cómo se desarrollan las cosas. No reinventar la rueda. No tiene sentido pretender sacar nuestras propias políticas, nuestra propia normatividad, cuando en otras latitudes, por cuestiones culturales, económicas, mismas socioeconómicas, van más avanzados. Hay que abrir nuestra mente, hay que tratar de apropiar y aprender experiencias extranjeras, foráneas, adaptándolas a nuestras propias necesidades, y así definitivamente es como lo tenemos que ver, entender y analizar este tipo de situaciones. Tenemos también los riesgos. Cuando uno le hablan de riesgos, usualmente se decía, es que yo evito riesgos. No, los riesgos no se evitan, los riesgos se mitigan. Y ese es un concepto que tenemos que tener muy claro, porque precisamente lo que vamos a prever, y como tenemos que ser totalmente realistas, es que los riesgos son inevitables. Lo que procuramos es mitigarlo para que en el caso de que se lleguen a presentar, podamos hacer que esto sea lo menos que afecte de la menor manera posible a nuestras organizaciones. El punto es cómo lo vamos a mitigar, implementando herramientas, entendiendo para dónde va la tecnología, para dónde van las tendencias internacionales, y aquí la importancia de la resiliencia que nos convoca hoy para compartir con todos nosotros. ¿Qué es la ciberresiliencia? Arranquemos simplemente mencionando que la resiliencia es un concepto que viene de la naturaleza, en el cual se entiende que un objeto, animado o no, tiene la capacidad de recobrar su estado original una vez ha cesado los temas que le han alterado su estado natural. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un elemento que tiene, por decir algo, un objeto esférico, una forma esférica, y que llega un elemento que lo aprisiona, lo presiona y altera el estado ordinario del elemento. Cuando cesa, digamos, la presión que se ejerce sobre este objeto esférico y recobra nuevamente su objeto, su forma esférica, se dice que es un elemento resiliente, es decir, es capaz de recuperar. Técnicamente, digamos, se ha venido implementando este concepto a la organización, donde decir, oiga, usted organización tiene que estar en la capacidad de seguir funcionando ordinariamente una vez ha cesado el funcionamiento. Cuando miramos eso individualmente no tiene mayor sentido, por eso es que tenemos que ampliarlo a toda la esfera de la organización. No es solamente el tema de recuperarse, sino todo lo que antecede al tema de la recuperación. Ha habido una par de definiciones que se han desarrollado. DHS Risk Lexicon dice que la resiliencia es la capacidad de resistir, absorber, recuperarse o adaptarse con éxito a la adversidad o a un cambio en las condiciones, tal cual como lo mencionábamos en la naturaleza. El NIST, la publicación especial, dice que es la capacidad de un sistema de información para, uno, operar bajo condiciones adversas o de estrés, incluso si se encuentra en un estado degradado, debilitado, mientras se mantienen las operaciones esenciales, y dos, recuperando una postura operacional efectiva en un marco de tiempo consistente con las necesidades de misión. Y otra definición que nos trae la OMT es la habilidad de resistir, absorber, recuperarse o de la adversidad o de un cambio de condiciones o adaptarse con éxito a ellos. Esas son definiciones que se han venido desarrollando. Nosotros tenemos con una definición un poco más amplia, en la cual entendemos que la ciberresiliencia es un concepto transversal, general e incluyente, donde se pretende que la organización esté preparada. Es decir, arrancamos desde antes que nos ocurra algo, nosotros tenemos que estar preparados para, uno, resistir un cambio a su normal operación. Cuando nosotros miramos o pensamos en cambio, automáticamente se nos viene el chip de la ciberseguridad, ciberataques, hackers, etcétera, etcétera. Lo cual es un concepto correcto, pero tenemos que entender que la normalidad de la organización se altera no solamente por actividades ilegales o ilícitas, sino también por actividades legales o reguladas. Y es el caso
que llegue una nueva normatividad, yo tengo que prever que mi organización sea ciberresiliente para ese cambio de organizaciones. Que estamos en una organización y hay un solo departamento de sistemas, como ocurre en muchísimos organizaciones, y se sabe que ya no hay un departamento de IT, sino ahora hay uno de ciberseguridad, uno de manejo de información, otro de manejo de datos, otro, etcétera, etcétera. Legalmente, dentro de la estructura, se escinde la organización, lo cual implica que yo debo estar preparado para eso, el tema estructural y, por supuesto, el tema de seguridad. Cuando a mí me atacan, yo debo estar en la capacidad de poder seguir operando normalmente. El cambio normativo, que lo dejé para desarrollarlo al final, sucede en todos nuestros países en Latinoamérica. Nosotros tenemos un marco normativo y de pronto surge una nueva normatividad que dice, ¿sabe qué? Usted ahora tiene que tener un departamento de seguridad, tiene que tener una organización dispuesta a atender reclamos, a atender todo lo relacionado con la normatividad, que busca en últimas un tema que me adelanto a mencionar, y es la confianza, el factor transversal en cualquier organización que utilice la tecnología es un tema de confianza, y la confianza nos la da, por supuesto, controles físicos, pero por supuesto controles tecnológicos que generan una confianza. ¿Yo por qué confío más en un operador que en otro? Simplemente porque la seguridad o la tecnología me da mayor confianza, y ese es un elemento que nosotros tenemos que tener siempre presente cuando estamos implementando tecnología en nuestra organización. Debe estar también la organización preparada para seguir operando a pesar de los cambios. ¿Qué quiere decir eso? Me están atacando. Yo tengo que seguir operando. Estoy en un proceso de implementación normativo interno o externo de la organización. Yo tengo que seguir funcionando. Yo no puedo pretender jamás suspender la operación de mi organización porque me vino un ataque de un hacker o porque salió una nueva norma que me obliga a reestructurar todo el departamento o aún toda la organización. Yo tengo que seguir operando. Y un caso que me gusta mucho mencionar es el típico caso, para hablar de ciberseguridad, que es lo que tenemos más en nuestra cabeza, un ataque de negación de servicio. Que yo tengo mi sistema informático, mi data center, y empiezo a ser atacado. Me empiezan a atacar, y cuando el objetivo de la denegación de servicio es tumbarme el sistema ante requerimientos simultáneos, ¿qué es lo que pasa? Me tumban el sistema. A mí, normativamente, y digamos, técnicamente me están diciendo, usted, su finalidad es que pueda seguir operando a pesar de los cambios. Cuando nosotros miramos la infraestructura de cualquier organización, una organización con una infraestructura limitada que sea ataque de una denegación de servicio, van a terminar tumbando el sistema. Cuando yo tengo una infraestructura subida en la nube y soy objeto de un ataque, yo voy a estar en la capacidad de desbordar los ataques y seguir operando. Este es un tema bien importante, sobre todo para el sistema financiero, donde en últimas todos los requerimientos legales que se le exigen a los operadores del sistema financiero es mantener una continuidad en el servicio a pesar de estar bajo ataque. Es decir, el supervisor financiero en todos esos países dice, a mí me tiene sin cuidado que usted esté bajo ataque. A mí lo único que me importa es que usted siga prestando sus servicios de una manera ordinaria. ¿Por qué? Porque es que si su sistema informático se cae, el consumidor, sus clientes, van a empezar a perder la confianza en el sistema financiero, lo cual yo no lo voy a permitir. Entonces, debo prepararme no solo para el cambio, para resistir un cambio, sino para seguir operando. También debo estar preparado para recuperar mi funcionamiento. Cesa el ataque, cesa la hostilidad, se termina la normatividad o el periodo que me están diciendo, debo recuperar mi funcionamiento ordinario y finalmente aprender las lecciones. ¿Qué aprendí de estos ataques? ¿Dónde estuve bien? ¿Dónde estuve mal? ¿Cómo es que funcionamos? ¿Qué principios maneja la ciberresiliencia? Maneja la ciberresiliencia. Uno, que la organización reconozca la interdependencia que existe con la naturaleza de nuestro mundo hiperconectado y el papel para contribuir en un entorno digital compartido seguro. Yo no puedo seguir pensando que estoy solo en el mundo. Yo tengo una interdependencia y dependencia frente a mis pares y aún frente a la cadena de valor y de servicios que yo estoy trabajando. La gestión integrada del riesgo. La organización reconoce que es muy importante que se integre la gestión del riesgo cibernético dentro de la práctica del riesgo. Ya el riesgo se me amplió muchísimo más. Ya el riesgo no es un tema puntual, sino de entender
la relación causa y efecto del riesgo cibernético frente a los demás riesgos que tiene la organización. El rol del liderazgo. Aquí hay un tema donde recientemente se está procurando mucho que la organización directiva sea consciente de la responsabilidad, de las obligaciones que hay de la organización entendida como un todo. Esto no es una labor exclusiva del área informática, esto no es una labor exclusiva del área de jurídica, sino de toda la organización. Desde el presidente de la organización hasta el cargo más bajo en la jerarquía deben entender que es muy importante ese tipo de reconocimiento del riesgo que se está haciendo y por supuesto la promoción en la apropiación, que toda la organización entienda los riesgos. O sea, no tendría sentido afirmar que hay un sistema informático supremamente bueno manejado solamente por los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque es que la falla ocurre donde menos se piensa. Acordémonos que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Cuando pensamos en una organización como una cadena, el eslabón más débil va a ser la persona menos capacitada y es precisamente ahí donde ocurren los incidentes. Estadísticamente los incidentes ocurren por un error humano y ese es un tema bien importante a considerar y tener presente. ¿Qué componentes tiene la ciberresiliencia? Uno, la preparación, en la cual se identifican los activos. Es muy importante saber y conocer mi organización, conocer mi infraestructura, desarrollar capacidades para responder, recuperar e invertir en investigación, educación y prácticas que contribuyan a la resiliencia en un largo plazo y por supuesto en un mediano plazo y la educación en un corto plazo. Saber prepararme, saber qué puede suceder bajo un principio que nadie puede prever el riesgo que no conoce. Si yo no sé qué me puede pasar, si yo no conozco mi organización, jamás voy a estar en la capacidad de prepararme para este tipo de situaciones. Respuesta, ocurre un incidente, ocurre alguna actividad y ahí es donde yo tengo que tener planes y estrategias que he creado durante la etapa de preparación en las organizaciones resilientes para seguir funcionando aún durante una crisis. Y eso que me va a facilitar recuperarme fácilmente y tener una respuesta flexible. Yo no puedo ser tan acartonado, yo no puedo pretender tener manuales de 500 hojas porque en el caso de un incidente yo necesito es que esto funcione, que la organización funcione y sea capaz de seguir adelante. La reinvención, un elemento que es clave y es fundamentalmente aprender. Yo que aprendí, qué mejoras cómo puedo mejorar, no individualmente considerado, sino dentro de todo el marco del comercio, de la organización, de mis pares, de mi misma competencia. Yo tengo que estar en la capacidad y ser lo suficientemente maduro y sensato que de poder compartir mis experiencias, así que los otros actores del mercado reconozcan y compartan sus experiencias para que cada vez juntos seamos mucho más fuertes. Tengamos una capacidad de identificar qué fue efectivo, dónde no fui efectivo, para poder ser cada vez mucho más resistente. Cuando nosotros miramos los distintos elementos que se nos presentan de los incidentes, vemos que hay muchísimos elementos de ciberseguridad que pueden afectar. El ataque de MA, el eavesdropping, el backdoor, unos ciberataques, los ataques, el adware, el malware, los troyanos, el spyware, el ransomware, el virus. Pero hay un elemento que es clave y que es fundamental y que siempre desde ATTIC presentamos a todos nuestros clientes y le decimos, mire, insistimos en el concepto de la cadena, del eslabón más débil. ¿Por qué? Porque es que de nada sirve tener el mejor sistema, ser los más juiciosos, si no tenemos cubierto un elemento que lo conocemos y que todos lo conocen, y es el de la capa 8, el del usuario, el del funcionario, el de la interfaz del asiento y el teclado. Si este señor no tiene capacidad, para entender los riesgos, si no aplica las herramientas, simplemente no va a servir de nada los esfuerzos técnicos, humanos y económicos que hagamos. Este capa 8 es el elemento más riesgoso. ¿Y cómo hacemos? Con capacitación, por supuesto, pero también proveyéndole herramientas que le permitan al administrador limitar la acción del usuario. En Colombia hay una decisión del año pasado de la Corte Suprema de Justicia donde básicamente le dicen a un banco, señor entidad financiera,
es muy importante que usted no le con la implementación de la tecnología, no le traslade la responsabilidad a sus clientes, porque fue un típico caso de phishing, donde un cliente del banco entró a un link, mandó toda la información, hubo suplantación, le sacaron una cantidad de dinero, esta persona demandó al banco y el banco dijo, señor, fue responsabilidad suya, porque usted, digamos, fue el que se puso en ese riesgo. Los jueces de menores instancias dijeron, sí, señor, usted cliente fue responsable. Cuando llegó a la Corte Suprema dijo, no, señor, entidad financiera, tenga en cuenta que usted, al implementar la tecnología, no puede trasladarle el riesgo del uso de la tecnología a sus clientes. Es usted quien tiene que implementar herramientas tecnológicas que eviten ese tipo de situaciones. Entonces, cuando pensamos jurídicamente, la carga de la prueba se la trasladó toda a la entidad financiera, lo cual jurídicamente es un tema bastante oneroso para la entidad financiera, pero lo cierto, desde el punto de vista técnico, es que técnicamente yo, entidad financiera, sí estoy en la capacidad de generar algún tipo de perfilamiento o seguimiento de mis clientes que eventualmente mitiguen los riesgos que pueda ocurrir aún contra la propia riesgo del cliente. Como decimos aquí en Colombia, usted entidad financiera, usted organización que implementa herramientas tecnológicas tiene que proteger a sus clientes contra su propia bobada o contra su propia idiotez. Es decir, perfílelo y evite que este señor cometa errores, y eso es aplicable claramente al interior de cualquier organización. Modelo de madurez de la ciberresiliencia. Cuando nosotros hablamos de una ciberresiliencia, digamos, se han identificado distintos elementos de cómo se entiende que avanza una organización ciberresiliente. El primer elemento es una etapa inconsciente, después una etapa fragmentada, un top-down como se conoce, una etapa generalizada y finalmente una etapa general conectada. La primera etapa inconsciente es donde la organización considera que el riesgo cibernético o de los cambios en gran parte es irrelevante, es decir, a mí no me afecta, y por eso el proceso de gestión de la organización no es relevante analizar o ver todos los elementos que hemos mencionado. La organización no está al tanto de su nivel de interconexión, simplemente priorizo otros aspectos, temas comerciales, temas de diseño, modelo que me generen mayor utilidad, pero el tema del riesgo y de los cambios no son para mí. La segunda etapa es cuando la organización va avanzando, va desarrollando, y ya viene una segunda etapa que se conoce como la fragmentada o la etapa fragmentado, donde la organización efectivamente reconoce que está hiperconectada y que eso es un riesgo, pero tiene una visión limitada de las prácticas en la gestión de riesgos cibernéticos. La organización tiene un enfoque fragmentado sobre qué podría pasarle, es decir, ya no hay un total desinterés o desconocimiento, y dice, ok, estamos conectados, pero todavía no veo la cadena de todos los riesgos en una línea como tal. La etapa del top-down, como se conoce, es cuando desde el órgano directivo, desde el CEO, se reconoce y se dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos a establecer una gestión del riesgo cibernético. Iniciamos un programa de respuesta a riesgos, amenazas, de arriba para abajo, porque de nuevo, siempre estos procesos deben arrancar desde la parte superior. ¿Quién es el responsable de la seguridad en una organización? El órgano directivo, porque es que precisamente el órgano directivo es el que tiene la capacidad jerárquica para orquestar y organizar todo el tema de la seguridad. No puede jamás seguirse pensando que una organización es fragmentada el tema, y mucho menos en el tema de la seguridad, y que eso le corresponde a informática. No. Debe entenderse que el tema de la ciberseguridad, el tema de la seguridad, el tema de la resiliencia, la ciberresiliencia, responde a unas necesidades de absolutamente toda la organización. De la información, ¿desde cuándo se vuelve importante la información? Desde el momento mismo en que se crea la información, en que se captura, cómo se administra, cómo se dispone de la información. Cuando miramos un documento muy confidencial, ¿cómo debería tenerse esa información? Clasificarse. El mismo creador, nadie conoce la información que se crea, sino el creador mismo. Cuando el presidente va a sacar, o el vicepresidente de mercadeo va a sacar un plan de mercadeo, es él el que sabe que ese es el máximo valor
de su organización, y así debería establecerlo para que la herramienta evite eventualmente una fuga de información. Si hablamos de tarjeta de crédito, pues información encontramos todo lo largo y lo ancho que queramos. Una cuarta etapa es cuando ya se generaliza, o la etapa generalizada, y es donde el liderazgo de la organización se apropia completamente de la gestión del riesgo cibernético. Se desarrollan políticas, marcos y definen responsabilidades y mecanismos. Comprende las vulnerabilidades, controles e interdependencias de la organización con terceros. Aquí ya no solo se mira la organización al interior y de todos los roles y responsabilidades que tienen, sino dicen, ok, ¿qué pasa con las personas que me sirven para proveer mis servicios o mis bienes? Y pensemos en el típico ejemplo de la empresa de correo que lleva los tokens, de la empresa de correo que lleva información confidencial, etcétera, etcétera. Aquí ya hay un tema generalizado y un tema mucho más transversal de cómo se entiende el negocio desde el momento cero hasta la parte final, incluyendo, por supuesto, como se dice, la interdependencia con terceros, y es un elemento muy, muy, muy importante considerar. Y finalmente, una quinta etapa que se conoce como la etapa de conectada, donde las organizaciones están altamente conectadas con sus pares y socias, compartiendo y mitigando conjuntamente el riesgo cibernético como parte de sus operaciones diarias. Ese es un elemento, y tal vez es la etapa en la cual se genera una mayor madurez, donde la organización deja de temerle o de tener o de sufrir de angustias por eventuales reportes. ¿Cuál es el gran coco o el gran temor que tiene cualquier organización? El reporte de incidentes. La gran pregunta que a nosotros nos hacen todos los días es, oiga, ¿sufrió un incidente? ¿Lo reporto? Sí, no, ¿cómo? Y la respuesta, por supuesto, es depende, porque hay que entender que no todos los incidentes son iguales. Dependiendo de la persona, los incidentes, no hay un incidente one size fits all, un incidente que me sirva para todo, porque es que los incidentes van a depender de qué voy a reportar, a quién voy a reportar y cómo lo voy a reportar. Una puede ser un incidente que yo le haga a una autoridad de control financiero, y otro puede ser a una entidad de fiscalía o de policía o dentro de un proceso ordinario, etcétera, etcétera. Los reportes van a ser y van a depender dependiendo de cuál es el bien jurídico que estoy buscando proteger y frente a quién lo voy a hacer. En cuanto a las etapas de la implementación y las acciones, digamos que tenemos 4 elementos muy importantes, y es la prevención, la protección y detección, la respuesta y comunicación, y la recuperación y el aprendizaje. Son requisitos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. En la prevención, nosotros lo que buscamos es limitar o contener el impacto de un posible incidente. Aquí no ha ocurrido nada. Simplemente qué tan preparado estoy. Debo establecer, mantener y documentar controles de acceso, adoptar políticas y procedimientos para evitar fuga de información, gestionar y documentar la seguridad de la plataforma, identificar y medir riesgos, considerar dentro del plan de continuidad, respuesta, recuperación, la reanudación de operación, contar con herramientas o servicios que permitan hacer correlación de eventos que puedan alertar sobre incidentes de seguridad, tal como un CIEM, monitorear fuentes de información con el propósito de identificar ataques e informar medidas de seguridad y recomendar para adoptar. Aquí es muy importante los elementos 6 y 7, donde nosotros vemos que, y lo tenemos resaltado con rojo, que estos 2 elementos no responden a un tema documental, sino a una herramienta tecnológica. Y ahí es, insisto, la relevancia de entender que los 2 aspectos son muy importantes. Y digámoslo así, como se dice, en plata blanca. ¿Qué pasa si yo tengo todos los controles perfectamente documentados? Hay unos manuales perfectos, impecables, etcétera, 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 pero nadie los aplica. Es letra muerta. Si yo tengo unas herramientas robustas donde las personas de mi organización no pueden hacer determinadas actividades, pues simplemente puede estar inhibido físicamente para poder tener o realizar acciones que puedan generar eventuales riesgos a mi organización. Entonces debe entenderse que estos 2 elementos son concomitantes y deben entenderse de una manera conjunta. Una, la parte documental de cómo proceder. Insisto, los documentos deben ser potables, deben ser digeribles. Y otro, las herramientas y la implementación.
La etapa de protección y detección, lo que se busca es cómo me va a proteger. Entonces debo adoptar procedimientos para identificar y analizar incidentes. Estar en la capacidad de detectar lo más pronto posible un incidente, gestionar vulnerabilidades, las plataformas de activos como elementos activos críticos que se vean a ver expuestas y realizar un monitoreo continuo de la plataforma. Muchas veces ocurre que soy objeto de ataque y nunca lo identifico, o cuando lo identifico ya el incidente ha ocurrido hace mucho tiempo y es una situación que ya se vuelve irreversible, por lo cual es muy importante monitorear para poder identificar lo más pronto posible. La etapa de respuesta y comunicación se debe de alguna manera establecer respuestas a incidentes. ¿Qué voy a hacer cuando ocurre? Me desconecto, cambio contraseñas, etcétera, etcétera. Evaluar los elementos en la red para identificar qué dispositivos eventualmente se encuentran afectados, si debo reportarlo, quién, cómo, cuándo. Adoptar mecanismos para recuperar sistemas de información al estado anterior. Por supuesto, como lo mencionábamos, lo que buscamos siempre es retornar a una situación anterior a la del incidente. Y finalmente, preservar las evidencias digitales para posterior investigación por parte de las autoridades competentes o de la organización misma. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces cuando se pierde la información, cuando ocurre un incidente? No hay la posibilidad de recuperar los logs o cualquier rastro de información que me sirve no solo para autoridades, sino para poder identificar en lecciones aprendidas las fallas en las que pudo haber incurrido la organización, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, la etapa de recuperación y aprendizaje, donde hay que establecer, una vez ocurrido el incidente, cómo voy a ajustar los sistemas de gestión y de seguridad como consecuencia de los incidentes, qué voy a adaptar, qué voy a manejar, qué voy a fortalecer, que voy a hacer todos los elementos que se presentan y, por supuesto, socializar una vez identificado con la organización qué fue lo que sucedió y por qué sucedió esta situación. Entonces, en cuanto a la etapa de la implementación, nuevamente lo mencionamos, hay que tenerla clara: la protección, detección, respuesta, comunicación, recuperación y aprendizaje, y la prevención en estos grados para la seguridad de la información. Y en cuanto a las funciones del marco de ciberseguridad, el ciclo que todos ya hemos visto, y es identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Identificar, proteger, es un ciclo que siempre va a estar moviéndose, y la importancia de tener claro este ciclo, al igual que estos elementos de ciberseguridad ciberresiliente, es poder prever el próximo estadio en el cual me encuentro, para que en caso de un incidente pueda mitigar los efectos negativos. Finalmente, debo prepararme, debo responder y debo reinventarme. Prepararme, responder, reinventarme. Prepararme, responder y reinventarme, para que sea una organización absolutamente ciberresiliente, donde entienda que esto no es solo de ciberseguridad, esto no es solo de normas, esto no es solo de capa 8, esto no es solo de falla humana, sino de todos los elementos, de cómo la organización va a ser lo suficientemente flexible para adaptarse a todos los elementos, porque acordémonos y tengamos en cuenta, y ese es el discurso que debemos venderle al órgano directivo: todos esos elementos me permiten que el negocio sea mucho más fluido, y por supuesto que genere unas utilidades de una mejor manera, al mantener la confianza que tienen mis clientes. Entonces, como conclusión, uno debe hacerse una preparación transversal para estar preparados a los ataques, cambios y amenazas, no solo con documentos, sino con herramientas tecnológicas. Los ataques, cambios y amenazas no siempre son externos y malintencionados. Hay cambios y amenazas internas que pueden provenir de una autoridad con un cambio normativo, un proceso judicial, o aún de una decisión de la organización. Vamos a incidir, vamos a cambiar el nuevo modelo de negocio, vamos a tener más gerencias, menos gerencias, vamos a integrar, etcétera, etcétera, y yo procurar que mi organización sea lo suficientemente resiliente, ciberresiliente, para poder seguir funcionando sin que estos cambios internos o externos, legales o ilegales, afecten el normal funcionamiento. 3, las normas siguen los hechos son tecnológicos, y las normas siempre van a estar rezagadas. Jamás en ningún país del mundo vamos a tener unas normas que estén al día con los desarrollos tecnológicos y las necesidades técnicas y comerciales. Siempre vamos a estar rezagados, por lo cual tenemos que estar siempre a la vanguardia, 1, 2 o 3 pasos adelante de la norma, para poder prever
las contingencias que se llegan a presentar. A nosotros no nos preguntan desde el punto de vista técnico, jurídico, para dónde quiere que nosotros llevemos la empresa. La empresa avanza y tiene su propia dinámica y es responsabilidad de todas las áreas de la organización seguirle el paso a las tendencias que se vayan presentando. Nadie puede garantizar inmunidad, nadie puede garantizar que no va a suceder algo. Lo que nosotros hacemos es mitigar riesgos técnica y jurídicamente. Son dos elementos que tenemos que tenerlo. ¿Qué tan preparados está la organización? Ahí está la importancia. La resiliencia como concepto transversal es el presente y el futuro. La organización no puede seguirse pensando que es un elemento aislado de ciberseguridad, sino la organización tiene que estar preparada para ser adaptable a todos los cambios, como hemos dicho a lo largo de esta presentación. Las tecnologías no integradas son un altísimo riesgo que requieren un orquestador, requieren que haya una persona natural o jurídica que esté en la capacidad de poder tener la organización en su cabeza desde el punto de vista humano, administrativo y por supuesto tecnológico, porque de nuevo, recordemos, si los sistemas informáticos son perfectos, excepto un microsistema que maneja facturación o recursos humanos o talento humano, ahí va a estar la falla y ahí va a estar la fuga, y el mínimo elemento débil o el eslabón más débil va a romperme la cadena más fuerte de titanio. Todos los estándares exigen la implementación de soluciones tecnológicas idóneas y suficientes para mitigar riesgos. Nosotros podemos coger cualquier libro de tecnología de derecho y siempre hay un factor tecnológico involucrado. No podemos seguir pensando los abogados que el abogado es el que dice cómo van los temas y que a punta de papel solucionamos los riesgos. No, si bien es un soporte, si bien es una guía, no es más que eso, un soporte y una guía, pero eso debe estar compaginado con la implementación de herramientas tecnológicas fuertes y robustas. El tema de la responsabilidad. Cuando a mí me dicen debida diligencia, usted tiene que ser diligente. ¿Qué pasa si no fue diligente y ocurre un incidente? Si ocurre un incidente y vienen a revisarme y encuentran que no implementé herramientas tecnológicas que eventualmente hubieran podido mitigar o evitar el riesgo, lo que va a ser entendido es que soy negligente. Es decir, si yo no implemento tecnología habiendo disposición de eso, voy a ser absolutamente negligente y va a ser mucho más fuerte mi valoración. Este caso de la entidad financiera que yo les mencionaba que ocurrió acá en Colombia, en la Corte Suprema precisamente le dijo eso. Señor, porque uno de los argumentos que hizo el banco dijo, es que no hay normatividad, es que fue culpa de mi cliente. La Corte Suprema con bastante razón, siendo absolutamente pragmático, dijo, mire, me tiene sin cuidado que no hubiera norma, pero usted al implementar tecnología tiene que tener los estándares, las mejores prácticas y sobre todo la implementación de una tecnología. Y no me venga a decir que es un tema muy costoso, porque resulta que cuando usted está implementando tecnología en su organización, usted está reduciendo costos. Entonces no puede pretender que por un lado reduzca costos y por el otro le traslade el riesgo de la tecnología que usted, entidad financiera, está implementando a sus clientes. Entonces es un discurso que es absolutamente transnacional, porque cualquier juez dentro de un criterio mínimo de equidad y justicia va a decir, usted entidad, usted organización grande, omnipotente y poderosa, no puede trasladarle el riesgo a sus clientes y a sus usuarios. ¿Por qué? Porque si no implementa, usted va a ser absolutamente negligente. La confianza es lo único que debe interesar a la organización. A mí, una organización público-privada, financiera o no financiera, vigilada o no vigilada, al implementar tecnología, lo único que importa es que haya una confianza. Si el sistema informático falla, se le pierde la confianza y no vuelve a utilizar el sistema informático. Si el banco XYZ no funciona, hay una falla en el sistema, le pierdo confianza no solo al sistema, sino a la organización. Si yo implemento un sistema de compras en línea y el sistema falla, le pierdo confianza al sistema informático y por supuesto a la organización que trata de hacer una presencia. Entonces es muy importante tener ese cuenta. Y finalmente un tema que es absolutamente trascendental en la organización y es lo que nosotros cuando hablamos de responsabilidad lo llamamos la carta al niño Dios. ¿Quién es el responsable de implementar, más que de implementar, de tomar la decisión de implementar elementos de ciberresiliencia y de ciberseguridad?
automáticamente nosotros decimos informática. ¿Por qué? Porque eso es de computadores. Falso. La única persona capaz de, o mejor, la única persona responsable de implementar estos sistemas es el órgano directivo y el órgano decisorio. Siempre y cuando, insisto, negrilla, subrayo, siempre y cuando el órgano directivo y decisorio tenga la capacidad de conocer la situación, los riesgos a los cuales nos estamos abocados, nos estamos viendo abocados, y eventualmente las herramientas que me sirven para mitigar. ¿Qué es lo que sucede en muchas organizaciones? Que cuando se va a tratar la compra de sistemas, eso dice el órgano directivo, el área jurídica dice, ¿sabe qué? Informática, mira a ver si compramos o no compramos tarros o tiestos, etcétera, etcétera. Y es el área informática el que decide si lo compra o no lo compra. Y aquí es un punto, y hago un paréntesis muy importante para que lo analicemos y nos lo llevemos a la casa, y es, yo necesito herramientas de seguridad para operar. Yo necesito todo lo que hemos venido hablando de seguridad, implementación, ciberresiliencia y todo eso para operar. La respuesta es no. Yo perfectamente puedo comprar, vender, hacer sistema en línea sin ningún sistema informático de seguridad. ¿Lo voy a hacer? Ahí creo que la respuesta todos lo sabemos. El riesgo, ¿vale la pena asumir ese riesgo? Cada vez vale menos asumir ese riesgo, porque cada vez los riesgos son más grandes y mucho más sofisticados. Entonces, partiendo del hecho que no lo necesito, partiendo del hecho que estamos conscientes que sí necesitamos en la implementación de herramientas, cuál herramienta adquirir y cuál herramienta no adquirir, es una decisión que tiene que tomar informática. No, tiene que tomar el órgano directivo y decisorio, siempre y cuando el área informática le informe. Entonces, es lo que llamamos la carta al niño Dios. Acordémonos, la carta al niño Dios nosotros le pedíamos el balón, la bicicleta, el Xbox, etcétera, etcétera. Le pedíamos una cantidad de cosas. ¿Nos traía todo eso el niño Dios? No, nos traía ¿qué? Lo que se podía. Cuando nosotros identificamos desde nuestras áreas un riesgo eventual contra la organización, identificamos una herramienta que nos puede mitigar ese riesgo, hacemos la carta al niño Dios, le decimos, señor órgano directivo, señor órgano decisorio, identifico este riesgo, identifico la solución, porque no hay nada peor en una organización que alguien que ponga problemas y no soluciones. El riesgo, el problema o la oportunidad es que avisoro y se está presentando esta situación. Eventualmente esta herramienta me la puede mitigar el riesgo. Dígame si la adquirimos o no, pero usted, órgano decisorio, tome la decisión de adquirirlo o no. ¿Cuál es el efecto de esa carta? Es un traslado de la responsabilidad. Cuando yo advierto un riesgo, cuando yo le digo al órgano directivo y decisorio, adopte una decisión y no lo adopta, digamos, el riesgo ya quedó radicado en cabeza del órgano que decidió o que podía decidir o no ese tema. ¿Por qué? Y ahora viene la explicación un poco más pragmática. Si ocurre un incidente y ustedes levantan después del incidente la mano diciendo, uy, yo sí sabía que se venía un tema de este tipo de acciones, llámese legal o de hacking o de lo que sea. Yo sí sabía que había ese riesgo y sabía también que había una herramienta que de pronto nos hubiera salvado. ¿Qué va a pasar? Y qué va a decir cualquier organización y cualquier gerente o cualquier CEO de una organización. Primero, lo va a despedir por inepto e incompetente. Y después de despedirlo, de insultarlo con toda la razón, le va a decir, ¿sabe qué, señor? Yo a usted no lo tengo para que me maneje las finanzas de la empresa ni de la organización. Yo lo tengo para que usted me ponga a funcionar los sistemas y para que me advierta los riesgos. La parte financiera usted no la maneja. Usted no está encargado para decidir si es algo es costoso o no es costoso. Usted tiene que advertirnos y nosotros tomamos esa decisión. Ese es precisamente el tema de la carta al niño Dios, que es un elemento que tenemos que tener siempre, siempre claro en nuestra actividad profesional. Esta carta al niño Dios no es un chat, no es un WhatsApp, no es una charladita mientras me lavo los dientes, no, es una solicitud formal donde de una manera sustentada y seria informo los riesgos, las herramientas para mitigarlos y las consecuencias favorables y desfavorables de la implementación o no de esto. ¿Qué pasa si me compran el cuento de la carta al niño Dios? Pues, por supuesto,
informar constantemente las ventajas y los beneficios que ha traído adquirir estas herramientas, porque es que entramos al círculo vicioso de si me compran las herramientas, es que no pasó nada. Claro, no pasó nada porque tengo la herramienta. O no me compran la herramienta y digo, es que como no la teníamos, no pudimos adquirir, ocurrió ese incidente. En una o en otra situación, adquieran o no, debemos ser absolutamente claros que la única persona responsable de este tipo de situaciones, como lo hemos venido mencionando, es el órgano decisorio. Entonces, acá, digamos, ya era lo que tenía que presentarles. Entonces, le doy la palabra a Agustina. Sí, buenísimo, Rafael. Muchísimas gracias por toda tu explicación. Ahora va a pasar a presentar una breve presentación Fabio Mesa, gerente preventa de licencias online. ¿Fabio? Sí, Fabio, él lo que va a hacer es presentar en toda esta explicación que nos brindó Rafael, un vínculo con tecnologías que justamente respaldan la ciberresiliencia en la organización para que puedan responder a todo tipo de inconveniente y posibles ataques. Así que le damos la palabra a Fabio cuando esté listo. Okay, gracias Rafael, gracias Agus, y gracias a todos por estar aquí hoy y por permanecer hasta este momento. Yo los voy a estar acompañando los siguientes 10 minutos con una charla bastante corta sobre el enfoque tecnológico de la ciberresiliencia, pero tocando al mínimo posible los temas técnicos para que sea digerible para todos los que estamos acá. Entonces, les traje un par de slides hoy y vamos a hacer un poco de contexto sobre el tema de ciberresiliencia en el contexto actual que tenemos todas las compañías, y les voy a proponer un par de soluciones que tenemos que creo que pueden ser útiles para ustedes, y por último, un plan de acción o cómo pueden ustedes trabajar, mejorar y implementar estas soluciones trabajando con el equipo de licencias online. Entonces voy a pasar a pantalla completa y arrancamos. Entonces, la primera cosa que les quiero decir es, ok, vamos a hablar de nube pública. Entonces, ¿por qué es relevante hablar de nube pública en este momento? Y es que cuando nosotros hablamos de ciberresiliencia, hablamos de que nuestra compañía pueda seguir operando, pueda seguir prestando los servicios y haciendo su labor social, independientemente de cualquier situación que esté pasando. ¿Y por qué tocamos nube pública? Porque ya muchos de nosotros, los que venimos del mundo IT, sabemos de que cuando tenemos una infraestructura en nuestro data center bajo nuestro control o el de nuestra compañía, tenemos todo controlado. Tenemos firewalls, tenemos IPS, tenemos DLP, tenemos directorio activo, tenemos todas las cosas que nos van a permitir controlar nuestra seguridad. Sin embargo, cuando ya vamos a un servicio de nube pública, como lo que está pasando ahora, tipo Microsoft Office 365, tipo G Suite, tipo Salesforce y cualquier otra solución que tenemos, vamos a tener que buscar formas de controlar y de manejar esa información. Entonces, hoy les traje 3 preguntas para que todos pensemos en los escenarios típicos que estamos encontrando en nuestros clientes, ya sea que seamos canales o en nuestra propia organización, sea que actuemos como cliente final. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué empresa actualmente no tiene un servicio de nube pública? Llámese correo, llámese dominio, llámese backups, llámese lo que sea. Todas las empresas, y esto hubiera sido un poco impensable hace 5 años, tienen servicios de nube pública. Las empresas del top 500 de Fortune, todas tienen servicios de nube pública. Entonces, todas tenemos un servicio como ese, o al menos uno. Aparte, hay muchas empresas que tienen información sensible, tienen su aplicación core de negocio corriendo en nube pública. ¿O ustedes no conocen clientes que tengan SAP o que tengan información? Un segundo, por favor, parece que no se ve la PPT. Y ahora sí. Entonces, ahora sí, continuamos y disculpen por la interrupción. Entonces, lo que les decía es, y voy a repetir este slide que les estaba hablando sobre la nube pública, y es que hoy por hoy es relevante para todos nosotros el manejo de la nube pública, porque todos tenemos, o todos nuestros clientes tienen servicios o tienen información en nube pública. Entonces, lo que les estaba comentando es cuántas empresas no tienen su core de negocio, o sea, su aplicación core, su ERP, su aplicación de facturación, su aplicación de inventario, de logística, de archivo, corriendo en una nube. Llámese Amazon Web Services, llámese Azure, llámese cualquier cosa. Entonces, muchas empresas dependen
en gran medida de ese servicio de nube pública, que es de lo que estamos hablando ahorita. También, muchas empresas, aunque tienen la información y tienen el control local de su infraestructura, tienen su plan de recuperación de negocio, su replicación de servidores o su backup en nube pública. Muchos clientes tienen backups con Veeam, tienen backups con Veritas, tienen replicación con VMware, tienen replicación con Microsoft o con cualquier otro servicio y tienen información, datos o máquinas virtuales replicadas en nube pública. Entonces, realmente nosotros esperamos de que ese proveedor nos esté controlando el 100% de la seguridad de la información que está alojada ahí, ¿cierto? Aunque nosotros pertenezcamos a diferentes verticales. ¿Qué tienen como un cliente que tiene una aplicación de seguros, con otro que tiene una aplicación de logística, con otro que tiene una aplicación de vendedores móviles? Entonces, muchas veces, y la analogía más práctica es, los proveedores de nube pública son como nosotros ir a un hotel. Si tú vas a un hotel, por más Hilton o por más Hyatt que sea, ellos te garantizan cierta seguridad. Te garantizan seguridad física, te garantizan ciertas cosas, pero si tú metes a alguien riesgoso a tu habitación, es tu problema. Si tú le das tu tarjeta de acceso a alguien más, es tu problema. Si tú dejas tus cosas regadas y no estás cuidadoso con tus cosas, es tu problema. Es exactamente igual cuando contratamos un servicio de nube pública. Entonces, el que tengamos una habitación de lujo en un hotel, como por ejemplo cualquiera de los que les mencioné, no quiere decir que tengo todo garantizado. Quiere decir que tengo gran parte de las cosas garantizadas por mi proveedor, pero no quiere decir, cierto, de que todo eso me lo va a garantizar el proveedor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controla el IT manager o el CEO de la compañía, de cada una de nuestras empresas o de cada uno de nuestros clientes, que las políticas y que sus políticas de compliance se cumplan en nube pública, al igual de que se cumple en su infraestructura? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no somos regulados por alguna entidad del gobierno? Financiera, asegurador, información pública, tarjetas de crédito. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ciertas políticas. Y yo las controlo en mi infraestructura, pero ¿qué hago si estoy en una nube pública? ¿Cómo controlo eso? Entonces, es muy importante y por eso les quería traer esa pregunta. Entonces, ya teniendo el contexto claro, ¿qué pasa con el mercado? ¿Para dónde va el mercado con el tema de nube pública? Entonces, estas cifras creo que ya muchos las han visto. Bueno, aquí les quería mostrar cuáles son los principales jugadores y cuáles son los que están soportados en la solución. Y obviamente el concepto de nube realmente es un nombre fácil para describir de que tú estás operando un servicio en el data center de alguien, en el computador o en el servidor o en el storage de alguien. Entonces, en términos simples, es el computador de alguien más. Entonces, yo tengo que asegurarme, como me aseguro en el hotel, de tener ciertas medidas de seguridad para poder mantener mi información y mi infraestructura segura y compliance con lo que me está pidiendo mi organización. Entonces, ¿cuál es el principal reto? Y lo ven aquí en el slide de mano izquierda, de las organizaciones que tienen nube pública. El 66%, o sea, 3/4 partes, es seguridad. El 60% es compliance y governance, o sea, administración. Y por acá el 57% es privacidad. Y el 37% es falta de visibilidad. O sea, de las principales cosas que preocupan a las empresas que usan nube pública, siempre está el tema de seguridad, compliance, privacidad, seguridad. Entonces, esto ratifica aún más lo que les estoy comentando. Entonces, si vemos nuestra presentación de mano derecha, vamos a ver dónde estamos operando hoy en el 2018, en el promedio de mercado, en on-premise, nube pública, nube privada, que sería la nuestra, o nube híbrida, que sería nube pública más nube privada. Entonces, ustedes ven que la tendencia aumenta a pasarse a nube pública. Ustedes ven que la tendencia on-premise está disminuyendo. Y ustedes ven que la nube privada va a mantenerse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los que ya tenemos un data center, con un VMware, con un Hyper-V, con un Zen Server, lo que tengamos, va a mantenerse la tendencia porque ya virtualizamos lo que se podía virtualizar. Ahora, ¿cuál es el juego o para dónde va el mercado? A llevarnos gran parte de esos workloads, de esas cargas, a donde un proveedor que nos va a garantizar un servicio y unos SLA pactados que son mejores para la organización y para quien la administra. Entonces, esto ratifica lo que les voy a contar ahora. Entonces, hoy les quiero hablar de un concepto importante que creo que ustedes lo han visto 1000 veces, pero quiero repetirlo, y es el tema del CASB. El CASB es una plataforma que nos permite
garantizar la seguridad y el compliance en una nube pública cuando yo estoy contratando un proveedor. O sea, no importa si tengo la información en mi file server o en un OneDrive o en un Dropbox o en un storage compartido en AWS. No importa. Si yo tengo un CASB, yo puedo manejar esos riesgos y puedo controlar a mi proveedor para asegurarme de que esa información va a tener dos cosas importantes: visibilidad y seguridad. Entonces, si yo tengo visibilidad, yo puedo saber quién está haciendo qué. Por ejemplo, el caso típico: muchas compañías tienen Office 365. Office 365 viene con OneDrive. ¿Qué es OneDrive? Es una plataforma de archivos compartidos y de sincronización en múltiples plataformas. Si yo tengo un CASB y yo tengo registros, yo puedo saber quién hizo qué en qué momento. Y puedo decir, ah, ok, esta persona cogió la PPT confidencial de la junta directiva la semana pasada y se la mandó al competidor. O compartió un link, o la copió. Entonces tengo información, tengo herramientas para poder hacerlo. Ese CASB me va a proveer, al actuar como intermediario entre lo que el usuario accede, y ahorita les muestro un diagrama simplificado, y mis aplicaciones. Entonces, ¿qué tengo hoy por hoy? Tengo mi infraestructura, unos canales de acceso y una información hospedada en el data center de alguien que está conectado a internet o a una VPN. Entonces, yo necesito tener visibilidad y necesito tener seguridad. Entonces, cuando yo tengo mis registros y tengo mis alertas, yo puedo tener visibilidad exactamente de quién está haciendo qué. Y puedo controlar la seguridad de mis datos. ¿Cómo? Puedo controlar el acceso. Por ejemplo, si yo tengo un perfil y puedo perfilar mis usuarios y puedo saber qué usuarios son más o menos riesgosos que otros, puedo, permitir que un usuario acceda a cierta información o no acceda a cierta información bajo ciertos escenarios, bajo ciertas conexiones, bajo ciertos dispositivos. Entonces, puedo tener mucha más seguridad y puedo maximizar lo que me está entregando mi nube pública bajo mis políticas de compliance. En el tema de DLP es exactamente igual. Puedo controlar y puedo prevenir que la información sensible o de compliance de mi compañía esté segura y esté a resguardo. Y puedo cifrar la información para darle una capa adicional de protección a mis datos y a mi seguridad. Entonces, les voy a hablar de dos cosas sin tocar nada técnico. De la solución de CloudSoft de CASB, de Symantec, y la solución de Checkpoint de Cloudera SaaS. Entonces, estas soluciones son básicamente el mismo concepto que es un CASB, que es un intermediario entre la nube pública y mis usuarios, que permite garantizar esa visibilidad, ese control, esa seguridad que yo necesito. Entonces, les voy a hablar rápidamente de un concepto básico que es cómo funciona. Entonces, si ven esta gráfica que es de Symantec, pero es perfectamente extrapolable a cualquier solución, en la parte baja de la gráfica tengo a mí la sede de mi compañía. Puede ser una, pueden ser varias, y tengo los usuarios que acceden vía remota. Entonces, cuando yo tengo un data center de una nube pública, da igual que esté en la oficina, a través de mi celular, o que esté directamente en Pakistán y pueda acceder a través de un internet en Pakistán o en China o donde sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo un CASB, yo lo que estoy haciendo es colocando un intermediario entre la nube pública y los usuarios. Usualmente se configura vía redirección de ciertos servicios, como por ejemplo en correo, que lo ven aquí en el Outlook o en Exchange. Tiene un apuntador MX hacia el CASB para que pueda controlar cierto tráfico. Igualmente pasa con SharePoint, igualmente pasa con los otros servicios y con los otros proveedores. Entonces tengo un intermediario que se encarga de escuchar lo que está pasando y proteger lo que está detrás de la información de la nube pública. Entonces, esto es exactamente lo que es un CASB. Acá está el internet, la parte de arriba, y tengo el acceso de mis usuarios, ya sea por red privada o por red pública. Si tengo un SD-WAN, no importa. Si tengo un canal MPLS, no importa. Si tengo un modem 4G, no importa. Estoy accediendo a un servicio y antes de que cualquier usuario pueda acceder al servicio, tiene que pasar por el CloudSoft, o sea, por el CASB, ya sea de Checkpoint o de Symantec. Entonces, ¿qué me previene esto? Todo lo que les estaba comentando. Entonces, hablando un poquito y sin llegar al término técnico de la solución de Symantec, ¿cómo funciona? Funciona, compras una suscripción que es anual, que la pagas por usuario, como se paga G Suite, como se paga Office 365, como se pagan todas las soluciones. Listo, entonces, repitiendo el concepto de CASB, les estaba mostrando el enfoque de Symantec. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Symantec respecto a el tema de CASB? Entonces, es muy fácil.
tenemos una suscripción anual por usuario, o sea, pago tantos usuarios por un año completo y escojo qué servicio quiero contratarle y en qué nivel quiero contratarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo contratar 5 usuarios para Office 365 en estándar. Y Symantec me garantiza de que voy a tener unos SecureLets que son módulos preconfigurados para cada servicio de estos que están integrados acá. O sea, Google G Drive, o sea, Google Suite, Office 365 de Microsoft, Box y Dropbox, que son herramientas de sincronización, Salesforce, DocuSign, Jive, ServiceNow y GitHub. Entonces, puedo contratar un usuario por cada tecnología en 3 diferentes niveles de pricing: estándar, advanced y el más avanzado. Entonces, cuando yo contrato la solución, yo puedo contratar unos SecureLets. Sin embargo, hay aplicaciones que no están en esta lista. Entonces, yo puedo contratar el plan más poderoso, y ese plan más poderoso me incluye unos Gatelets. ¿Qué quiere decir un Gatelet? Es un gateway en la nube del proveedor que me permite redireccionar en mi firewall local todo el tráfico que yo tenga hacia la nube de Symantec para que ellos se encarguen de analizarlo y de hacerme todo el proceso por sí mismo. Y aparte puedo o necesito contratar un par de cosas más. Cuando yo contrato y quiero usar los Gatelets, tengo que pagar un módulo de gateway, que es el que permite habilitar los Gatelets para cualquier usuario, para todos los usuarios. Es un único pago que permite garantizar ese uso de los gateways. Y por último, un módulo de auditoría. Entonces me permite habilitar la auditoría bajo ciertos niveles más profundos dentro de lo que Symantec me ofrece. Aquí les coloco el link a el contenido de Symantec directamente. No se los voy a presentar porque estamos cortos de tiempo, ya estamos un poco tarde y quiero finalizar para terminar en preguntas y respuestas. Y por último, en el tema de CloudGuard de Checkpoint. Es exactamente igual, es un CASB, funciona bien, tiene unas características más genéricas que el de Symantec, o sea, me permite contratar una suscripción que es anual, que pago por usuario y que incluye todos los servicios. O sea, no tengo que estar contratando un usuario de Office 365 más otro de G Suite más otro de Salesforce. No, yo pago un usuario y puede proteger cualquiera de los servicios que estén disponibles. Este tiene algunas diferencias respecto a Symantec y es que incluye ShareFile de Citrix e incluye Slack. O sea, algunos servicios adicionales y otros no. Y también incluye el anti-spam para las soluciones de correo, cosa que Symantec no tiene porque es un módulo adicional que se sube al CASB. Entonces, en resumen, en el tema de Checkpoint tenemos todos los servicios y todas las funcionalidades disponibles bajo una misma suscripción. Entonces, solamente quería mostrarles el concepto básico y alinearnos un poco en los productos, y lo que los invito ahora es, si están interesados, si les parece adecuado, tenemos 3 opciones para nosotros poder, desde Licencias Online, como su mayorista de valor, apoyarlos en los proyectos que tengan. ¿Cuál es? Siempre estamos haciendo webinars regionales y también por cada país, y siempre estamos viendo muchos webinars de Checkpoint y de Symantec y también de otras marcas, y los invitamos a revisar el calendario que está en la página web para que se conecten y miren, hay mucha información, hay mucho material, hay gente muy experta dentro del equipo preventa para poder ayudarnos. También tenemos cursos oficiales de estas 2 marcas y de muchas otras marcas también disponibles, o les pongo los correos del equipo preventa de los ingenieros que les contestan directamente en cualquier territorio para las preguntas y todas las inquietudes que tengan respecto a el tema de lo que estamos trabajando hoy. Entonces, la presentación ahorita era solamente para mostrarles un poco el concepto, y los invito a que si tienen dudas, preguntas, tienen oportunidades, quieren apoyo, búsquennos, llámenos, dennos la oportunidad de poder ayudarlos y de poder compartir con ustedes toda la información y todo el conocimiento que tenemos para ayudarlos en estos proyectos, sea de CAPDI, sea de LP, sea de inscripción, sea de lo que necesiten, estamos disponibles para ustedes. También tenemos nube pública. Entonces, viendo el portafolio de LOL, tenemos muchas soluciones para poder ayudarlos dentro de sus proyectos, y solamente queríamos comentarles esas 2 cosas. Entonces, ahorita vamos a abrir un espacio corto de preguntas y respuestas. Por favor, escriban en el chat sus preguntas y Agustina nos las va compartiendo a Rafael o a mi persona. Les agradezco mucho por compartirnos en este espacio y disculpen por
por las interrupciones que hubieron en la herramienta. Usted cedo la palabra. Muchísimas gracias, Fabio. Muchas gracias. Bueno, como comentó Fabio, todas las preguntas que tengan para Rafael o para Fabio, este es el momento para que las hagan, sáquense las dudas que tengan. Los dos son expertos en sus materias, así que van a responderles con todas las ganas para asistirlos. Así que todas las dudas es el momento para sacárselas y yo las iré pasando. Así que sí, yo leo las preguntas que vayan, a medida que las vayan escribiendo. Acá tenemos la primera pregunta, Fabio, esta es para vos. ¿Están considerando estrategias desde LOL para generar servicios de DRP hacia los clientes y los asociados y aportar una estrategia conjunta? Ok, excelente pregunta. Bueno, nosotros tenemos un portafolio de muchas soluciones que sirven para DRP, como por ejemplo todo el portafolio de, por ejemplo, Veritas, que tiene el tema de resiliencia, replicación, el portafolio de BIM, el portafolio de Microsoft que tiene replicación con Azure o con ciertas soluciones que ellos tienen, o contratando nube más herramienta de replicación o de recuperación de desastres. LOL como tal no tiene las soluciones integradas porque usualmente es un trabajo de nuestros canales que se encargan de armarlas. Sin embargo, si tienes algún proyecto y quieres el apoyo de LOL, por favor contáctanos, que podemos apoyarte con las mejores prácticas y con el portafolio de soluciones que tenemos disponible. Tenemos bastante experiencia y ahorita son proyectos que están un poco dando bastante boom en el mercado, precisamente por las regulaciones tipo GDPR para la Unión Europea y todas las entes de regulación de cada país que cada día exigen más y más temas de compliance. Buenísimo, Fabio, muchas gracias. Si quieren aprovechar también la presencia de Rafael, que es nuestro invitado especial, alguna duda que les haya quedado respecto a ciberresiliencia, alguna pregunta que tengan sobre su empresa en particular, es el momento para aprovechar. Les comentamos que les vamos a estar compartiendo la presentación después en un correo a todos los asistentes para que sepan que van a tener el material, ¿sí? Esperamos a ver si hay alguna pregunta más y si no la damos por finalizado. Vamos a guardar un poco más. Muy bien, acá hay más preguntas. Rafael, ¿se puede compartir? Bueno, sí, vamos a ver. ¿Se puede compartir el material? ¿La resiliencia es una exigencia legal en Colombia? Preguntan, esto es más apuntado a Rafael. Gracias. Sí, precisamente cuando nosotros tomamos normatividad de protección de datos de la superfinanciera, de las mismas supersociedades, de todos los órganos de control de las distintas áreas, existe diferentes obligaciones que generan aspectos comunes o afines con la ciberresiliencia. En todos ellos se habla cómo se debe estar preparado para la implementación de tecnología desde el punto de vista de la Delegatura de Protección de Datos en su ley 1581-66, la que la regulan. Se establece que debe estar cubiertos los aspectos de la implementación técnica. En la superfinanciera, una reciente circular, la 007, establece criterios claramente determinantes de la ciberresiliencia. De hecho, esta circular 007 de agosto de este año define la resiliencia como la capacidad de poder seguir funcionando. Entonces la respuesta es sí. Existe de las distintas áreas alusiones directas e indirectas a la resiliencia, y en otros países, México, Argentina, Brasil, con su reciente ley, tema de protección de datos, hacen referencia a la resiliencia, que es lo que, digamos, hemos estado pidiendo, trabajando en DataTIC con el tema de la implementación y el cumplimiento de esta normatividad, donde por supuesto el aspecto técnico cobra una vital importancia.
Buenísimo, Rafael. Y acá preguntan también si tienes algún foro o red social en donde puedan seguirte, porque ahí la audiencia está interesada. Así que también eso se lo puedes comentar a ellos. Sí, precisamente tenemos un Twitter, donde ahí al final de la presentación se @dataitic, dedo, avión, tomate, avión, yuca, tomate, iglesia, casa, donde vamos a estar compartiendo, donde compartimos noticias. Precisamente esta semana nos vamos al Congreso Internacional en la Unión Europea en Bruselas, donde estaremos compartiendo unos nuevos desarrollos que se están presentando en la Unión Europea y que claramente van a impactar los países latinoamericanos. Al igual que vamos a hacer un par de conferencias en Madrid y Barcelona sobre estos temas que hemos venido hablando. Buenísimo, ahí les voy a compartir tu Twitter en el chat para que todos lo puedan ver. Y también consultaron si se puede compartir el material con nuestros clientes de forma pública. Está bueno que hagan la pregunta, así que por eso se las comparto para que ustedes les respondan a la audiencia. Por supuesto, a través de LOL pueden compartir la presentación sin ningún problema, y por supuesto con sus clientes igual. Como decimos, este es un tema donde todos estamos interesados, público y privado, en que cada vez los sistemas informáticos sean más seguros y nos generen más seguridad, tranquilidad, sobre todo confianza. Buenísimo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más para ir cerrando, esperamos, y si no, damos por concluida la presentación. Bueno, no veo que hayan más preguntas. Así que bueno, acá hay mucho agradecimiento, que fue muy útil la información, muchas gracias y que esperan la presentación. Así que bueno, sí, como ya les comentamos, van a recibir las presentaciones. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, por su presencia. Muchas gracias a Rafael y a Javier por su tiempo y por toda la información compartida, que es súper interesante. Y a todos les comentamos que en las redes de Licencias Online, tanto en Facebook como en LinkedIn o Twitter, siempre comunicamos las webinars que estamos brindando de distintas soluciones de tecnología, o así webinars de información general de tecnología y novedades, y sobre todo temas muy actuales como fue este hoy de la ciberresiliencia. Así que esperamos que la hayan disfrutado y que les haya sido de mucha utilidad, y bueno, ya nos estaremos encontrando en una nueva webinar. Así que muchas gracias Rafael y Fabio por su tiempo. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. A ustedes muchas gracias por la invitación y por su presencia. Buen día. Gracias a todos. Estamos pendientes de la información que quieran y del apoyo que se requiere. Muchas gracias. Hasta luego.